Problema de demostración de ángulos. Nuestro problema consiste en lo siguiente. Dadas dos semirrectas opuestas, OX y OY, y cinco semirrectas OA, OB, OC, OD y OE, situadas en un mismo semiplano con respecto a la recta XY. Si OC es la bisectriz del ángulo AOX, OD la bisectriz del AOB, OE la bisectriz del BOY, tal que DOY es el doble de DOX y EOC vale 110 grados, hallar las medidas de los ángulos AOX, AOB y BOY. Bien. Antes de entender qué es lo que tenemos que hacer según el problema, debemos estructurar la información, porque tiene una información considerable, es bastante información. Entonces vamos a leerlo primero. Dadas dos semirrectas opuestas. Según la definición, vamos a ponerlo por acá, definición del ángulo llano. Son dos semirrectas que lo forman. Es decir, un ángulo llano está conformado por dos semirrectas. Sus lados son semirrectas opuestas. Entonces sabemos que según esa definición, las semirrectas OX y OY forman un ángulo llano. Vamos a decir que la X está por acá y la Y por acá. Bien. Y que O va a ser el punto medio, porque así podemos poner la recta OX y la recta OY. Y estas dos forman un ángulo de 180 grados. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que nos están diciendo después. Hay cinco semirrectas, OA, OB, OC, OD y OE. Bien, situadas en el mismo semiplano, es decir, tenemos un plano, por ejemplo, no sé, a ver, un plano, y una recta divide el plano. Esto es un semiplano, y esto lógicamente también es un semiplano, y esa sería la recta. Entonces estas, estas semirrectas están sobre este mismo plano. Digamos que el plano esté acá y no pasan de los 180 grados, o sea que están sobre el mismo semiplano. Bien, con respecto a la recta XY, o sea, toda esta recta, entonces todas esas semirrectas se van a repartir por encima de toda esta recta. Bien, nos dice, si OC es la bisectriz del ángulo AOX, entonces vamos a decir hipotéticamente que aquí está el ángulo, aquí está la semirrecta OA, vamos a decir que aquí está el A, por ejemplo, borrar esta línea, vamos a decir que está el AOX, ¿sí? Y bueno, aquí tendríamos la primera semirrecta OA y la semirrecta OC, que es la bisectriz, es decir, la bisectriz es la que divide el ángulo a la mitad. Esa es la definición de bisectriz. Entonces la recta OC sería la mitad del ángulo A, que sería OC. Bien. Entonces tenemos ya las dos semirrectas, OA y OC. OD, la bisectriz del AOB. Entonces vamos a decir, voy a borrar este 180. Hipotéticamente hablando, bueno, nada más para graficar que la B está acá, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo AOB y que la semirrecta OD es la bisectriz del ángulo AOB. Aquí sería la semirrecta OD. Y OE, la bisectriz del ángulo BOY, ese ángulo que queda, el ángulo restante. Entonces tenemos la bisectriz OE. Aquí estaría el punto E. Bien, ¿qué nos falta? Vamos a rectificar. Tenemos ya la semirrecta OA, la semirrecta OB, tenemos la semirrecta OC, que es la bisectriz del ángulo AOX, la semirrecta OD, que es la bisectriz del ángulo AOB, como nos dice el problema, aquí, y la bisectriz OE del ángulo BOY, que vendría siendo
esta. Bien. Ahora vamos a mirar qué sigue después. Tal que DOY, este ángulo, es el doble de DOX. Según la gráfica, no lo es. O sea, lógicamente podemos ver que son casi iguales. Este está un poco más inclinado hacia allá. Pero si hubiese dibujado esto hacia la derecha, hubiese sido un ángulo recto y serían casi que iguales. Entonces, bueno, tenemos que verificar que esto sí sea verdad. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que demostrar. Bien, y también encontrar el valor de los ángulos A o X, es decir, este valor, ángulo número 1, el ángulo A o B, o sea, todo esto sería el ángulo número 2 y el ángulo B o Y, el número 3. La gráfica dibujada y bien establecida, vamos a escribir de manera textual la información que el ejercicio nos está brindando y la gráfica. ¿Sí? Entonces primero vamos a escribir que las semirectas OX y OY son la definición de ángulo llano. ¿Sí? Todo lo que vamos a tomar del ejercicio son hipótesis. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos llamar hipótesis. Bien. ¿Qué más nos está diciendo el ejercicio? Tenemos 5 semirrectas. Tenemos OA, OB, OC, OD y OE. Y todas ellas están sobre el mismo semiplano. Entonces esto lo podemos justificar por el axioma. Es decir, puedes decir que esto es posible de enlace del plano. A su vez, esto también es una hipótesis, ¿sí? Vamos a decir que OC es la bisectriz del ángulo AOX. Vamos a decir que OD es la bisectriz, ¿sí? OD es la bisectriz del ángulo AOB. OE es la bisectriz del ángulo BOY. Ángulo BOY. Y vamos a escribir lo último que nos brindó el ejercicio, que fue que DOY, el ángulo DOY, es igual a 2 veces el ángulo DOX. Si no lo recuerdan bien, aquí está. Y es que DOY es el doble del ángulo DOX. Bien. La última, se me olvidó, es que este ángulo EOC, como habíamos dibujado antes, forma 110 grados, nos lo dice el ejercicio. Entonces la última hipótesis sería que el ángulo EOC es igual a 110. No se vayan a confundir con esto o con este gorrito, son lo mismo. A veces no sé por qué lo escribí diferente. Bueno, es lo mismo tener esto acá que si lo tuviera acá. No se vayan a confundir. Muy bueno, entonces todo esto también es una hipótesis. Tenemos que analizar qué es lo que sigue, porque nosotros nos pidieron que encontráramos los ángulos A o X. Habíamos dicho que este era el ángulo, todo esto era el ángulo 1, este ángulo era el ángulo 2 y este ángulo era el ángulo número 3, ¿sí? Teníamos que encontrar esos 3 ángulos y verificar si esto es verdad. Según la gráfica, nosotros podemos decir que esto no es verdad, pero tenemos que justificarlo. Entonces lo importante es mirar qué es lo que tenemos que hacer, por dónde vamos a comenzar. Entonces tenemos que analizar qué herramientas tenemos. Nos están diciendo
que OC es bisectriz de AOX, OD de AOB y OE de BOY. Esto nos lo están dando por algo. De esta información es de la que nos tenemos que pegar, diciéndolo en términos muy coloquiales, para poder solucionar el problema y encontrar el valor de los tres ángulos en cuestión. Al igual que tenemos esto, y verificar si esto se cumple, y sabemos que el ángulo EOC vale 110. Bien, como método de operación para poder encontrar los valores, vamos a darle un nombre o un símbolo a cada ángulo. Por ejemplo, al ángulo BOE vamos a darle teta, el ángulo EOY también vale teta, y pues lógicamente estos dos valdrían 2 teta. Bien, el ángulo DOB va a ser beta, AOD va a ser beta, ¿sí? Y el valor de ambos es 2 beta. El ángulo AOC es alfa y el ángulo COX es alfa. El valor de ambos 2 alfa. Bien, una vez tenemos eso establecido, debemos empezar a jugar con las igualdades. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el ángulo XOC es igual al ángulo COA y que a su vez es igual a alfa. Entonces, vamos a decir que el ángulo XOC es igual a COA y a su vez es igual a alfa. Bien, vamos a hacer eso con todos los ángulos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que el ángulo AOD, ¿sí?, es igual al ángulo DOB y que cada uno equivale a beta, ¿sí? No vayan a pensar que es 2 beta porque no los estoy sumando. Simplemente estoy diciendo que esto es igual a esto y a su vez igual a beta, ¿sí? No los estoy sumando. Y acá BOE es igual a E o Y es igual a teta. Bien. Todo esto podemos justificarlo. Vamos a decir que es el paso número 1 por simbolización. Por simbolización. Estamos simplemente dándole, o bueno, digamos, tomando los símbolos que le dimos a los ángulos. Bien, en ese orden de ideas, también podemos decir que el ángulo XOA es igual a la sumatoria de estos dos ángulos, ¿sí? Que sí sería, en este caso, 2 alfa. Aquí lo mismo, el ángulo AOB es igual a 2 beta y el ángulo BOY es igual a 2 teta. Esto también podemos decir o justificarlo, simplemente es una simbolización. Bien. Ahora es tiempo de analizar. Nosotros sabemos que sí, efectivamente XOA vale 2 alfa, este 2 beta y este 2 teta, bien, ¿cierto? Pero tenemos que recordar que habíamos dicho que estaban en un mismo semiplano, ¿sí? Y si miramos bien, la suma de este más este me va a dar 180 grados, que es lo que equivale el ángulo de la recta X o Y. Entonces, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Paso número 3 sería decir que el ángulo XOA más el ángulo AOB más el ángulo BOY me van a dar 180 grados. Y como ya habíamos dicho que XOA era 2 alfa
que A o B 2 beta y B o Y 2 teta, vamos a reemplazar en el punto número 2, ¿sí? Esto simplemente podríamos decir que es una suma de ángulos, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer el paso número 4, que sería reemplazar 2 alfa más 2 beta más 2 teta es igual a 180. Esto simplemente reemplacé, ¿sí? Entonces reemplacé el punto 3 en 2, ¿sí? Hubo algo que a mí se me olvidó mencionar, y es que estos dos puntos pueden entenderse también como la definición de ángulos suplementarios. Suplementarios donde todos los ángulos, en este caso del semiplano, están sumando 180 grados. Bien, y ahora para reducir esta expresión a la mitad, que va a ser el paso número 5, tenemos a alfa más beta más z, que es igual a 90. Simplemente reduje la expresión a la mitad, pero la igualdad viene a ser la misma. ¿A qué me refiero con que la igualdad viene a ser la misma? Me refiero a que esta expresión dividida a la mitad es esta. Sí, eso es básicamente. Entonces esto podríamos entenderlo como una reescritura o simplificación. Simplificación, bien. Hasta aquí tenemos una parte del ejercicio.